Odebrecht, la empresa brasileña que admitió haber hecho pagos ilegales en Colombia por 11 millones de dólares en los últimos 7 años, tendrá que haber terminado el primer tramo de la Ruta del Sol en abril próximo, pero no va ni por la mitad. Julia Martínez. Carolina, ese contrato se firmó en 2009, año en el que, según la Corte de Colombia, se iniciaron sus pagos ilegales. Hoy no solo está a medias, sino que la empresa sobornadora le está pidiendo al gobierno 700.000 millones de pesos más. Las obras del tramo 2 de la Ruta del Sol, que conectará Puerto Salgar, Cundinamarca y San Roque Cesar, con una doble calzada de 528 kilómetros que tendrían que estar terminadas el próximo abril, según el contrato firmado con el gobierno hace 8 años, van en un 50%. Se han construido cerca de 270 kilómetros de doble calzada y falta otro tanto. El incumplimiento de la multinacional Odebrecht llevó a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, a sancionar a la empresa brasileña por incumplir los cronogramas de la obra. Por eso nosotros iniciamos procesos de incumplimiento y aplicar multas. La respuesta de Odebrecht fue una demanda contra la nación, alegando que los retrasos en la Ruta del Sol son consecuencia de que el gobierno nacional no ha adquirido predios para construir las carreteras, ni ha tramitado las licencias ambientales. Y están exigiendo una compensación de 700.000 millones de pesos para compensarlos por los efectos económicos de esos atrasos. El Tribunal de Arbitramiento de la Cámara de Comercio de Bogotá lleva el proceso de conciliación. No podemos continuar las sanciones porque debemos esperar a que este Tribunal de Arbitramiento falle la demanda que ha interpuesto Odebrecht. Al gobierno también le preocupa la posibilidad de caducar este contrato luego de que la empresa brasileña reconociera en Estados Unidos que pagó sobornos en 12 países de América Latina a cambio de contratar con los estados. Funcionarios colombianos habrían recibido 11 millones de dólares. Si se demuestra que en un determinado contrato se obtuvo a causa de un soborno, ese contrato hay que liquidarlo, ese contrato es inválido y desafortunadamente generaría retrasos en la ejecución de las obras. En 2015, luego de la captura de Marcelo Odebrecht en Brasil, la multinacional contrató a los abogados Jaime Lombana, Jaime Bernal Cuellar, Ricardo Hoyos Duque y Carlos Gustavo Arrieta para emitir conceptos con la finalidad de que el gobierno nacional no le liquidara los contratos con el Estado. El destituido ministro de Transporte de Álvaro Uribe, Daniel García Arizabaleta, fue el encargado de reclutar al publicista Duda Mendoza, quien ahora es investigado como intermediario en los pagos ilegales de Odebrecht para la campaña de Óscar Iván Zuluaga en 2014. Ignacio Gómez. Carolina, así lo confirmó el columnista Daniel Coronel, quien en su pieza de esta semana incluyó un informe policial que identifica a Duda Mendoza en la estructura de Odebrecht para financiar ilegalmente campañas políticas en Brasil y el exterior. Óscar Iván Zuluaga le confirmó al columnista Daniel Coronel que fue a través de la contratista Odebrecht que contactó al publicista Duda Mendoza y que aunque solo sabe de $1 millón que pagó en pesos su campaña, él es una persona que cuesta mucho más. Sí, el publicista brasileño, que está investigado por mediar en la distribución de dinero de Odebrecht en las campañas políticas de su país y de Chile, orientó los mensajes de la campaña de Zuluaga en primera y segunda vueltas de la elección presidencial. Yo respondí 3 veces que no conozco, señor Pineda, y nunca fui en Medellín. ¿Qué más de su hasta me pregunta eso? ¿Qué quiere? El columnista incluye en su reportaje este documento de la Policía Federal de Brasil, que da cuenta de la cadena de custodia de los correos de José Eugenio de Jesús Neto, director financiero de las empresas de Duda Mendoza, con los que se pretende probar que a través de estas se financiaron campañas al Congreso de Brasil y de la Alcaldía de Salvador de Bahía. Es que Óscar Iván Zuluaga gane las elecciones y que cumpla sus promesas. Los mensajes electorales de la campaña de Zuluaga habrían costado $2 millones, pero luego de que ganara la primera vuelta, los registros contables de la campaña solo mostraron pagos parciales a la empresa que en la oficina de Diego Fernando Murillo montó su abogado defensor, con el mismo nombre de una de las empresas de Duda Mendoza, MPB Marketing Político. ¿Por qué lo relacionan entonces con el señor Pineda?
En teoría, los gastos de las campañas políticas son públicos y deben estar disponibles en el portal Cuentas Claras, pero en la práctica el portal no tiene ningún dato al respecto. Este fue el mismo en el que hace un año aparecieron y desaparecieron los registros de los pagos al brasileño que motivaron el anuncio de una investigación por violación de topes de campaña de la que tampoco se tiene ningún reporte. Hace un año y medio, cuando el socio principal de Odebrecht fue capturado, los abogados de la empresa dijeron que a esta no se le podrían cancelar los contratos porque no había sentencia de que probara sus sobornos en Colombia. Pero ya existe esa decisión judicial. Julián Martínez. Carolina, los sobornos ya fueron reconocidos ante un magistrado de la Corte Federal del Distrito de Columbia, de manera que podría decirse que se cumplieron las premisas que los abogados de Odebrecht no preveían en 2015. Cuando la Policía Federal de Brasil capturó a Marcelo Odebrecht en junio de 2015, la sucursal de la multinacional en Colombia le solicitó a 4 abogados sus conceptos sobre la posibilidad de aplicar sanciones a las empresas del grupo que tiene contratos con la nación, pues el Estatuto Anticorrupción inhabilita a quienes incurran en actos de corrupción y ordena caducar los contratos firmados con quienes se demuestre son corruptos. Marcelo Odebrecht assinou hoje que promete entregar 200 políticos. El abogado Jaime Lombana Villalba le respondió a Odebrecht que el Estatuto Anticorrupción no es aplicable porque mientras no exista alguna decisión condenatoria contra personas que sean directivos o accionistas de la empresa en Colombia que determine delitos contra la administración pública, el gobierno no puede caducar los contratos. El ex procurador Jaime Bernal Cuellar conceptuó que los negocios de Odebrecht en Colombia se pueden suspender siempre y cuando exista una condena penal en contra de una persona natural por un delito contra la administración pública que tenga pena privativa de libertad o por soborno transnacional. El ex consejero de Estado Ricardo Hoyos Duque también estimó que la decisión de cancelar la contratación de Odebrecht solo puede adoptarse por la administración cuando un juez profiera una sentencia por la conducta del representante legal o de los administradores. Carlos Gustavo Arrieta señaló que las inhabilidades para contratar con el Estado se hacen efectivas cuando la persona natural es condenada por delitos contra la administración pública colombiana o por el delito de soborno transnacional. Los conceptos de los 4 juristas fueron entregados entre julio y agosto de 2015. Ahora se sabe que Odebrecht admitió haber pagado $11 millones en Colombia entre 2009 y 2014. En enero de 2009, el entonces Inco adjudicó la Ruta del Sol a un consorcio liderado por Odebrecht. Y en 2014, Cor Magdalena le entregó el contrato de navegabilidad del río Magdalena al consorcio Navelena del grupo de la multinacional brasileña. Mientras en Colombia aún no se conocen los registros oficiales de los pagos de la campaña de Oscar Iván Zuluaga, en Brasil, Chile y Perú ya está claro que Duda Mendoza era el encargado de repartir los aportes de las campañas o de las empresas del caso Lavallato entre los candidatos. Andrea Díaz. Carolina, en Chile se creó una empresa local con nombre idéntico a otra de las de Duda Mendoza para interactuar con la campaña política. Y en Perú, otro asociado de él orientó los mensajes de la campaña de Ollanta Humala. El publicista Duda Mendoza, su jefe financiero y sus asociados están siendo investigados en el caso Lavallato, porque a través de ellos las empresas Petrobras, Odebrecht, HH y OAS irrigaban aportes clandestinos para campañas políticas en África y al menos 6 países latinoamericanos, en los que éstas tenían obras o aspiraban a obtener contratos. José Eduardo Cavalcanti de Mendoza, conocido como Duda Mendoza, su jefe financiero José Eugenio de Jesús Neto, Joao Santana y Belisario Huermus, más conocido como Luis Fabre, se repiten en las investigaciones. Duda en Brasil. Fabre contactó a la agencia publicitaria Duda Mendoza a través de Joao Santana, preso por recibir dinero de Odebrecht en sus cuentas en Suiza, quien también asesoró la campaña presidencial de Hugo Chávez en Venezuela. Duda en Chile. Se asegura que el ex candidato presidencial Marco Enrique Sominami creó Consul Research SPA, una empresa de papel para obtener fraudulentamente $170 millones en reposición de votos. Consul contrató al publicista Duda Mendoza para su campaña, pero documentos demostrarían que este pago
pago fue financiado por la empresa OAS y que Mendoza prestó un jet privado a su campaña. Duda en Perú. Según reveló Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en ese país, en el 2011 se reunió con los entonces candidatos presidenciales Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski y Ollanta Humala para evaluar las condiciones que le ofrecían a la empresa privada. Luis Fabre fue contratado como experto en comunicaciones para la campaña de Humala en 2011 con dineros de la empresa OAS. Duda en Colombia. Y en Colombia, Duda Mendoza, según explicó el ex candidato Óscar Iván Zuluaga, llegó de la mano del destituido ministro de Transporte de Álvaro Uribe, Daniel García Arizabaleta, y sus pagos de parte fueron inicialmente registrados por una empresa recién creada, con un solo socio que resultó tener sede en la oficina de alias Don Berta. Tal empresa es MPB, Marketing Político, el mismo nombre de la que en Salvador de Bahía dirigía José Eugenio de Jesús Neto, en cuyas cuentas y correos electrónicos la Policía Federal busca más pistas de la financiación política en América Latina.